Hola, buenas tardes. Bueno, hoy estamos con la segunda parte del proyecto de la división del mapa político de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada, tanto Enrique Morat como Jorge Colina expusieron sobre este tema que ya ha tenido algún eco y nos han llegado preguntas que en esta segunda parte se la vamos a trasladar tanto a Jorge como a Enrique. Bien, ¿es posible dividir la provincia de Buenos Aires? ¿Una sola provincia está bien? ¿No pueden ser 5 provincias? Bueno, es un tema apasionante que desde la Fundación Libremente queremos instalar en la sociedad para que este debate esté bien vigente. Bien, hola Enrique, hola Jorge, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta oportunidad para conversar de nuevo y específicamente para contestar ahora las preguntas que se suscitaron en la charla de la semana anterior. Así que si querés irnos pasando las preguntas, nosotros vamos a ir contestando según uno u otro las especificidades en las cuales nos hemos ido preparando en este trabajo. Antes de pedirte que preguntes, quiero hacer un comentario. En realidad quiero pedir una disculpa y un comentario. Disculpa porque en un tramo de la conversación de la semana pasada, hablando del Senado Nacional y del envío de los 3 senadores nacionales, me confundí y estuve hablando durante 2 minutos, 1 minuto y medio, de 3 diputados nacionales. Yo creo que todo el mundo se da cuenta que yo estaba confundido. En todo caso, lo que envían cada 6 años las provincias al Senado de la Nación son 3 senadores, no 3 diputados. Así que esa aclaración, aunque pueda resultar un poco innecesaria, me gustaba clarificar. Y la segunda, y el comentario es que el comentario para enfrentar las preguntas es algo que también dijimos en la conversación de la semana anterior, ¿no? Cuando hablamos de aspectos de la organización constitucional, cuando hablamos del derecho administrativo, de la organización administrativa, de la gobernanza de la provincia o de los municipios, del conjunto de las decisiones provinciales. En nuestra visión, los argentinos en general y los bonaerenses, muy en particular los bonaerenses, necesitamos un nuevo paradigma de pensamiento. En realidad necesitamos volver a un antiguo paradigma de pensamiento. Necesitamos formular un cambio cultural en nuestra reflexión, un volver a pensar en grande. Esto es lo que nosotros creemos que nos está pasando. Por eso es que en los últimos 25 años, después de la reforma del año 94, después de la reforma de la Constitución Nacional del año 94, que creó un montón de instituciones como lo que nosotros estamos comentando acá, que es el tema de las regiones, que generó toda una estructura de oportunidad o toda una enorme cantidad de oportunidades vinculadas, por ejemplo, a la transparencia en la gestión, al control, a la presupuestación y el control de gastos en todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Buenos Aires no dio los pasos que otras provincias, en cambio, siguieron. Y eso se refleja en esta extremadamente compleja realidad en la cual está en este momento Buenos Aires. Entonces, toda la conversación, toda la presentación de la semana pasada y la conversación de hoy está planteada en esta sintonía de volver a pensar en grande. Ahora, volver a pensar en grande quiere decir abandonar lo que mi compañero y amigo Jorge Colina llama el marginalismo. Después lo voy a dejar que lo explique mejor que yo. Pero en realidad él se refiere, cada vez que hablamos de este tema, a pensar las dificultades que representan las actuales leyes, las reglamentaciones de las leyes, los decretos vigentes ahora, y a no enfocar de entrada con la cabeza abierta, open mind. Estamos en una fundación que se llama Fundación Libremente, y esto es justamente un espacio maravilloso para esto. Pero entonces,
todo lo estamos pensando como si tuviéramos una oportunidad fundacional. Lo que ocurre es que hay una oportunidad fundacional y nosotros estamos queriendo tomar la oportunidad fundacional. Por último, no somos nosotros los que tenemos que tomar la oportunidad fundacional. Los que estamos empoderados en este momento de la sociedad somos todos los ciudadanos. Hay un nuevo paradigma cultural en el cual cada uno de nosotros tiene una significativa cantidad de oportunidades de ejercer su condición de ciudadano y de participar en la gestión del gobierno y de exigirle a los gobernantes que generen respuestas, que generen actos de gobierno profundamente transparentes, profundamente aplicados a resolver los conflictos y 100% inspirados en resolver concretamente los conflictos. Distingo resolver concretamente y resolver los conflictos. Una cosa es que yo sea juez de algo, o sea diputado por una jurisdicción. Otra cosa es que las respuestas que yo dé como juez o como diputado no estén regladas por lo que se hacía antes, sino que estén inspiradas en cuál es el resultado más justo para la actual circunstancia, para las actuales condiciones, con los medios de que se dispone en el mundo moderno. Y si no los tengo como juez o como diputado, salgo a buscarlos afuera y cambio lo que tengo. Los precedentes sirven en lo que tienen de fundamental, en lo que tiene de principios, no en lo que significan límites a las libertades de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos, en principio, la libertad en nuestras manos. Y lo que se hace con la libertad es nada más y nada menos que ejercerla. No se proclama, no se solicita, se ejerce. Esto es un poco lo que está por detrás de la reflexión que con Jorge nos movió a presentar el trabajo que ahora vamos a contestar. Así que, listo para contestar las preguntas, pero quería empezar reforzando esta primera reflexión. Muy bien, Jorge. Bueno, ahí va la primera pregunta. Si bien serían unicamerales las 5 provincias, ¿ello no implica que los ministerios se multipliquen por 5? Es decir, 5 ministerios de salud, 5 ministerios de educación, etc. De ser así, respecto a los ministerios, el gasto público se incrementaría. Eso es lo que es la pregunta que ha trasladado una persona, el incremento del gasto público. No necesariamente. Es más, hasta podría llegar a bajar el gasto público. Hoy la provincia de Buenos Aires es una cosa muy amorfa en lo que es la gobernanza de salud, de educación, de justicia, de seguridad. Hay 12 regiones sanitarias, todas concentradas en La Plata, con una burocracia en La Plata, pero que atienden al interior de la provincia de Buenos Aires. Hay 25 regiones educativas, todos concentrados en La Plata, atendiendo al interior de la provincia de Buenos Aires. Hay 19 departamentos judiciales y 32 jefaturas departamentales de policía. O sea, es hasta, digamos, inconsistente que haya diferentes números de departamentos judiciales respecto a lo que son los departamentos de seguridad. Uno llega a la instancia en donde en un municipio la policía responde a un juez y en el municipio de al lado, que lo separa una calle, responde a otro juez. Entonces hay que ordenar todo eso. Si nosotros decimos 5 provincias, obviamente lo que tiene que suceder es que lo que hoy son esas regiones sanitarias le tiene que corresponder a lo que van a ser las nuevas provincias, lo que son las regiones educativas, lo mismo, y lo que son los departamentos judiciales y los departamentos de policía también deberían pasarse a las nuevas provincias. Y las nuevas provincias manejarlo. La palabra ministerio siempre suena como burocracia y mucho gasto ineficiente. No tiene por qué ser así. Un ministerio puede ser muy chico, con gente muy proba y que funcione bien. La condición para que eso suceda es que tenga rendición de cuentas ante la sociedad. Entonces, y creemos que, por ejemplo, si por lo que sería la provincia de Buenos Aires del Norte, por ser en San Nicolás, tendríamos que entonces que lo que hoy es la región sanitaria, la región educativa, la región judicial y la región de seguridad, está asignada a todos los departamentos de la provincia del Norte, tendrían ser en San Nicolás y estar mucho más cerca de los vecinos, y entonces deberían rendir más cuentas, y obviamente eso induciría a que funcionen mejor.
Y hasta incluso ahí se podría ver si en definitiva no hay mucha gente, no hay mucho empleado administrativo en esas regiones, como para racionalizar si es que hace falta. Pero en el fondo es, con los recursos que hoy hay que asignarlos a cada región sanitaria, educativa, de seguridad y policial que hoy hay, para que las propias regiones lo manejen. Y eso en principio hasta incluso podría llegar a trascender en una mucha mejor gestión y hasta incluso en racionalizar el gasto. Bien, la segunda pregunta es, ¿de qué manera piensan que el conurbano estaría mejor con esta propuesta? Dada la pobreza del conurbano, ¿debería tener subsidios del resto de la provincia para crecer? Definitivamente el problema que estamos abordando con esta nueva reconfiguración de la provincia, en 5 provincias, es el conurbano sur, que es donde se concentra la pobreza, que es donde no hay competitividad, que es donde hay mucho atraso económico y social. Pero bueno, eso es el abordaje que nosotros proponemos, es decir, bueno, al interior de la provincia de Buenos Aires lo liberemos, les demos sus propias armas para que sean provincias como son Santa Fe y Córdoba y sigan su derrotero de productividad. Y bueno, y concentremos todas las energías en qué hacemos con el conurbano. El conurbano norte está un poco más equilibrado, con lo cual tiene más o menos sus propias herramientas para poder salir adelante. Y el conurbano sur es el problema, porque es donde se concentra la pobreza que decíamos recién. Yo había dicho en el programa anterior que la Argentina, además de resolver el tema de la provincia de Buenos Aires, tiene que resolver el tema de los recursos fiscales. No debería haber coparticipación. Lo que tiene que haber es que cada provincia viva con lo que recauda. De esa forma, los gobernadores y las clases políticas provinciales se van a preocupar por generar competitividad para poder tener recursos fiscales. Y para las provincias del norte, que son hoy pobres, un fondo de convergencia o un fondo de desarrollo para que durante los próximos 30 años ellas puedan desarrollarse, las provincias del norte, o puedan equipararse al promedio nacional. La provincia del conurbano del sur debería entrar en ese fondo, como si fuese una provincia pobre, porque lo es. O sea, en este caso no es una provincia, pero va a ser una provincia pobre. Entonces entraría en ese fondo. Y hay recursos adicionales también. La provincia de Tierra del Fuego, hace ya casi 50 años que viene recibiendo subsidios nacionales para su desarrollo. En su momento era muy atinado a, digamos, dárselos, y parecería que esto ya funcionó, porque la provincia de Tierra del Fuego es una de las que mayor ingreso per cápita tiene recursos naturales, tiene ya una ciudadanía, unos ciudadanos muy bien instalados. Bueno, es hora de revisar esos subsidios y decir, bueno, ya está, los subsidios ya cumplieron su cometido en Tierra del Fuego. Ahora habría que pensar en otra región que necesita una ayuda especial. Y esa ayuda especial puede ser el conurbano sur. Entonces, subsidios para que ahí se instalen empresas, para que puedan salir del tema de la pobreza. Entonces, no es automático que el conurbano sur va a salir de la pobreza, pero focalizando el problema allí y dándole a las clases dirigentes del conurbano sur la responsabilidad, hay más chances de que esto pueda salir adelante en lugar de seguir como estamos. Jorge, si me permitís un comentario adicional a lo que dijiste, lo que estás diciendo. Hay en la historia reciente del mundo muchos antecedentes extraordinarios de cómo esos fondos de convergencia han producido desarrollos de países enteros. El más fácil de mirar es porque reflexiona sobre el conjunto de los problemas de una provincia, es el proceso de incorporación de lo que se llamaba Alemania Oriental o la Alemania del Este a la caída del muro de Berlín que lideró el canciller anterior, Kohl. Los alemanes tomaron la decisión de suspender su desarrollo hasta que los alemanes occidentales, que tenían una diferencia de 5 o más de 5 veces mejor desarrollo que los del este, tomaron la decisión de suspender el crecimiento del lado occidental hasta que lograran generar el crecimiento de todos los ciudadanos del lado oriental. Hay un montón de mecanismos que se aplicaron y que se pueden conocer, están publicados, hay mucha literatura, muchos libros, muchos cursos sobre este tema. Y de la misma, y lo que habían planeado hacer en 20 años, es verdad que son alemanes, lo hicieron en menos de 10. Cuando pusieron a los 80 millones de alemanes en paridad de condiciones, los 60 que eran ricos y los 18 que eran pobres, todos a la misma altura, ahí relanzaron
la economía hacia afuera, por una parte. Otro caso es más o menos contemporáneo, cuando cayó la Unión Soviética. Todas las provincias que estaban manejadas desde Moscú durante el régimen comunista se liberaron, todos los países, perdón, se liberaron. Y se produjo un mecanismo en el cual la Unión Europea fijó condiciones para irlos admitiendo, condiciones de desarrollo, estableció pautas y de vuelta una enorme cantidad de literatura que permitió resolver distintas situaciones, identificando las causas de la pobreza para resolver distintas situaciones de desarrollo. Y así se creó lo que tenemos hoy, que son una quincena de países, digamos, totalmente comparables y homogéneos con el resto de Europa. En 1990 eran todos pobres, ahora son todos iguales. En fin, perdón que me meta, pero me parece que es un tema donde inspira un estudio. Bien. Bueno, otra pregunta que nos han acercado es, ¿esto significa sendas modificaciones a la Constitución provincial y nacional? Siendo así, ¿no habría riesgos colaterales en el trueque de la política argentina? Son dos temas y dos preguntas. A ver, no hay ninguna modificación en la Constitución Nacional. El artículo 13 de la Constitución Nacional establece perfectamente cómo se generan nuevas provincias y dice que cada una de las provincias resuelve a su interior cómo se genera o si eventualmente se fusionaran dos provincias. Así que está en el artículo 13 de la Constitución y no necesita ninguna reforma ni ninguna decisión de grupos hacia afuera. La que sí tiene que reformarse es la provincia de Buenos Aires. Ahí es un problema legislativo y de hecho la Constitución Nacional, perdón, la Constitución bonaerense en algún momento va a dejar de existir. En el recinto legislativo, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados bonaerenses se tiene que tratar un proyecto de división, generará 5 provincias, tiene que disponer un mecanismo digamos, residual, en donde se generen por el paso de algunos años cómo se van a tratar algunas instituciones, sobre las cuales también hay mucha reflexión que se puede analizar, que no viene el caso ahora, pero imagínense, por ejemplo, se puede resolver cómo no hace falta dividir el Banco de la Provincia ni otros organismos que son importantes. Seguramente lo que se dirá es que como las 5 provincias van a ser ahora accionistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a lo mejor se llamará Banco de Buenos Aires, sino de la provincia, bueno, me imagino que se podrá disponer que en vez de tener 8 directores como tiene ahora, eventualmente tenga 10 y 2 correspondan a cada uno de los directores. Sí, hay muchas alternativas para eso, pero sí la Constitución bonaerense va a acabar cayendo. Hay una ley que la va a disolver. Es una ley que está prevista al interior de la provincia. Me parece que había alguna pregunta más que no. Bien, la próxima pregunta refiere a la cultura política bonaerense. Gran tema, ¿no? La cultura política bonaerense. Sí. Autocráticas y nepotistas, esta cultura. ¿Cómo se evitaría? Bueno, eso se evita. Va a ser más fácil evitarlo desde 5 provincias y desde 5 provincias identificadas regionalmente con las dimensiones de las que nosotros estamos tratando de mostrar, que en este momento en donde lo que ocurre en La Plata, que verdaderamente es un problema, pero no solo en La Plata, sino ocurre también con el nepotismo en los municipios. Lo que ocurre es que como todo tiene esa magnitud enorme, nadie puede saber muy claramente qué es lo que pasa. Entonces, acá hay un tema de vuelta de empoderamiento de cada uno de los ciudadanos. En la medida en la cual cada uno de nosotros asuma su responsabilidad cívica, pueda asumir su responsabilidad cívica y pueda ejercer su condición de ciudadano en el espacio que le corresponde, va a ser mucho más fácil de resolver estos problemas que hoy existen, que en el actual
en la actual confusión que se genera en este globo enorme que es la provincia, llena de buena voluntad y también llena de incapacidad para resolver los problemas. Bien. Otra pregunta. El hecho que existan 5 provincias nuevas implica que cada una de las provincias tendrá que crear su propia constitución provincial. Sí, claro, absolutamente. La ley que parta la provincia puede generar algunos indicadores de cómo deberían de ser las nuevas provincias para que tuvieran espíritu democrático, para que tuvieran sistema, digamos, representativo y popular, división de poderes, etcétera, ese tipo de cosas. Pero una vez que se dicta esa ley, lo que previsiblemente va a ocurrir, como pasó con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la CABA, cuando se la creó, es que se generará una convención constituyente que durante los inmediatos habrá que votar legisladores constituyentes que durante 30, a veces 60 días, digamos, una cosa corta, dictarán una constitución probablemente mucho más moderna, digamos, deseablemente muy moderna, corta, donde estén los principios y garantías en una primera declaración, y después donde haya un mecanismo, digamos, muy, muy moderno de gobernanza, de manera tal que, no sé, si uno tuviera que, yo me imagino que si esta ley se pudiera dictar en finales del año próximo, en el otro año, en el año 23 se pudieran, en el año 22 se pudieran hacer las respectivas convenciones constituyentes y para convocar a elecciones al fin del periodo del actual gobierno bonaerense, ¿no? Pero claramente hay que hacerlo así, ¿no? Me gustaría hacer un pequeño comentario. Obviamente, cuando uno piensa decir, bueno, hay que sancionar 5 constituciones, no hay que tenerle miedo a los desafíos. Tenemos un problema terminal en Argentina. Las cosas funcionan muy mal, en particular la provincia de Buenos Aires, su constitución es muy vieja. Y recién cuando decía Enrique el tema del marginalismo es no abordar los problemas en su raíz, en su estructura, sino tratar de hacer el cambio en algo adicional. O sea, un pequeño cambio para mejorar un poquitito algo, y eso ya no va más en Argentina. O sea, la crisis es terminal, con lo cual tenemos que revisar las instituciones. No podemos pensar, entonces, no le tengamos miedo al hecho de decir hay que sancionar 5 constituciones. Es la oportunidad de que la población, los ciudadanos del interior de la provincia de Buenos Aires puedan regirse por sus propias decisiones. Es una gran oportunidad, es una gran decisión, es un gran desafío. Lo único que no hay que tener es miedo. Es un lindo cambio. Bueno, una última pregunta, porque hemos tratado de englobarlas a todas las preguntas que nos han acercado, y refiere a los políticos. Si tuvieron contactos con los políticos, y si los políticos son conocedores de este proyecto de ustedes. A ver, sí. Nosotros, cuando se presentó el proyecto a principios de año, en marzo, se lo hicimos llegar a los legisladores en La Plata, a todos los legisladores en principio, y hemos recibido respuesta de muchos de ellos, algunas hemos conversado privadamente con ellos, también a muchos dirigentes del orden nacional. Algunos se preocupaban, decían no es el momento, cuando estaba el tema del COVID es otro tiempo. Nosotros siempre insistimos en que el COVID es una urgencia puntual, es un drama coyuntural, y lo que nosotros estamos planteando es un problema de naturaleza estructural y que viene bien el tiempo en donde cesan un poco las urgencias cotidianas para pensar en el fondo. Así que digamos, esta conversación va a terminar en un proyecto que va a tener que hacer algún grupo de legisladores. Lo que sí nosotros hemos hecho es enviado este trabajo a todos los legisladores, y lo sabe gente de los actuales oficialismos y oposición, de la nación, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Lo saben todos porque recuerden lo que enfatizamos en la otra charla, en el sentido de que
esta transformación de Buenos Aires en 5 grandes provincias se refiere, o requiere, mejor dicho, requiere un gran pacto de unión nacional, un gran consenso político por detrás, un acuerdo entre todos para salir mejor hacia adelante, no con los problemas del pasado. Y ese acuerdo entre todos nos parece que legítimamente lo estamos queriendo todos. Por eso nos parece que es un proyecto que tiene futuro y es un proyecto interesante para todos los políticos. Bien, Jorge, bien, Enrique. Muchas gracias por esta doble jornada que hemos tenido. Les vuelvo a reiterar la total disposición de Fundación Libremente para divulgar este proyecto, porque si bien entiendo que seguramente será discutido, debatido, pero es necesario, yo diría que es imprescindible tratar este tema, dada la experiencia histórica que hemos tenido. Y es más, se me ocurre una pregunta, que es una pregunta que no se las hago a ustedes, se las hago a aquellos que no desean la reforma o la división de la política de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no? Porque yo puedo entender que tal vez haya gente que esté en disidencia con ustedes, pero puede ser por la manera, o no sé, en otras provincias, o con otra modalidad, otro tipo de organización. Que eso me parece bárbaro, fantástico. Así se vive en democracia. Pero la pregunta que yo traslado a los que se opongan a un tipo de proyectos como este, ¿por qué no? Bueno, Jorge, Enrique, los saludo, les mando un gran abrazo y espero que esto prospere. A ustedes, muchas gracias, Orlando. Muchas gracias, Orlando, y por supuesto disponibles para todo lo que ustedes puedan necesitar o querer ampliar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, hemos finalizado esta doble jornada. Recién hemos despedido a Jorge y a Enrique. Y vuelvo a reiterar, es un tema de suma importancia que la Fundación quiere instalar en la sociedad. Entendemos que esto va a ser a la salud del país, a la salud política y económica del país. Y todos aquellos que quieran acercarnos ideas sobre este proyecto, diferencias, que no les gusta, por qué les gusta, la Fundación va a ser receptiva a todo esto y dejaremos los canales abiertos para que este proyecto esté vigente. Han sido muy amables y continuaremos en contacto con todos ustedes.